El hombre, hombre sin corazón, y la mujer que lo tuvo. Todo un nuevo comienzo con un corazón roto. Elena de la Vega jamás imaginó que vería a su esposo, Marco Montero, uno de los hombres más ricos de la ciudad, entrar por la puerta principal de su casa con otra mujer. En ese instante, su vida entera se vino abajo, desatando una tormenta de secretos ocultos, alianzas retorcidas y revelaciones inesperadas. Con el honor de su familia y la fortuna en juego, Elena se ve obligada a un camino de dolor y venganza. Antes de que el polvo se asiente, las lealtades serán puestas a prueba y los corazones rotos más allá de toda reparación. Elena no nació en un mundo de privilegios. Creció en las afueras de Loma Alta, un pueblo conocido por sus colinas, sus casitas acogedoras y los barrios de gente adinerada, donde autos llamativos pasaban los domingos por la tarde. Mientras muchas de sus amigas soñaban con casarse con un hombre rico y subir la escala social, Elena solo soñaba con una vida tranquila y simple, donde el amor importara más que el dinero. Tenía un corazón bondadoso. Creía que la amabilidad podía tender puentes entre personas de mundos muy diferentes. Su padre, José Valdés, trabajaba como mecánico. Era muy bueno en su trabajo, hábil para encontrar fallos ocultos en un motor, pero también era un soñador por naturaleza que rara vez se conformaba con la rutina. Siempre que Elena pasaba por su taller, él le contaba historias sobre la gente de la élite que venía, quejándose de los frenos chirriantes de sus autos caros. Elena siempre veía un destello en sus ojos cuando hablaba de ese mundo glamuroso. A pesar de su vida modesta, él la animaba a mirar más allá de los límites de su vieja puerta descascarada. La madre de Elena, Sofía Valdés, era una mujer amable y desinteresada que le enseñó a Elena que la verdadera felicidad venía de dar, no de recibir. Su casa a menudo estaba llena de muebles de segunda mano y el aroma de comidas sencillas, pero el hogar de los Valdés irradiaba una calidez y autenticidad que dejó una huella en Elena. De su madre, aprendió el poder de la compasión, una cualidad que la acompañaría por el resto de su vida. No fue hasta que Elena cumplió 19 años que conoció a Marco Montero en un baile de caridad organizado por la rica familia Pérez. Ella se había ofrecido como voluntaria, sirviendo bebidas y reponiendo bandejas de aperitivos, contenta de ver desde un rincón cómo hombres y mujeres sofisticados deslumbraban en el salón con joyas brillantes y sonrisas perfectas. Marco, entonces un multimillonario recién ascendido después de una serie de negocios tecnológicos exitosos, vio a Elena desde el otro lado del salón. Era mayor que ella por más de una década, alto y pulcro, con un aura de confianza que lo rodeaba como un traje hecho a medida. En el momento en que Elena tropezó con sus zapatos de voluntaria, casi dejando caer una bandeja de copas de vino, Marco corrió a ayudarla. Atrapó la bandeja justo a tiempo, y sus ojos se encontraron en un momento que pareció salido de un cuento de hadas. Él le sonrió, con el corazón latiendo de una manera que nunca había sentido antes. El rostro de Elena se sonrojó, sus mejillas se calentaron, su respiración aún entrecortada por el casi accidente. En ese momento, la diferencia en su posición social pareció irrelevante. En cuestión de meses, Marco visitaba la modesta casa de los Valdés. Pasaba horas charlando con José sobre autos antiguos, incluso ofreciéndose a patrocinar un proyecto de restauración
en el taller del mecánico. Le llevaba a Sofía tulipanes frescos los domingos, su flor favorita, y rápidamente se convirtió en una presencia querida en su hogar. Cuando Marco le propuso matrimonio a Elena un año después, nadie en la familia Valdés dudó de su sinceridad. La boda, celebrada en los exuberantes jardines de la finca Montero, fue el tema de conversación tanto en Loma Alta como en la ciudad vecina. Elena, radiante en un delicado vestido blanco, creía de todo corazón que el amor tenía el poder de unir dos mundos diferentes. Sin embargo, a medida que los meses se convirtieron en años, el brillo que encendió su romance comenzó a desvanecerse. El imperio empresarial de Marco consumía casi todo su tiempo. Empezó a viajar con frecuencia, a París para una reunión de la Junta, a Tokio para negociar una sociedad, a Dubái para buscar nuevos inversores. Los mensajes de texto de Elena a menudo quedaban sin respuesta durante horas, a veces días. Ella se quedaba despierta hasta tarde en la noche, con una sola lámpara iluminando la habitación, anhelando el sonido de sus pasos en el pasillo. Aún así, Elena se aferraba a la esperanza. Creía que la paciencia y la comprensión podían restaurar lo que se había perdido. A sus ojos, Marco no era solo un multimillonario. Era el caballero que la salvó de un accidente vergonzoso y colmó a sus padres de amabilidad. Pero como pronto descubriría, el amor por sí solo no siempre puede llenar el vacío cada vez mayor entre dos corazones. En la extensa mansión Montero, Elena se sentía a la vez una princesa y una prisionera. La finca estaba en lo alto de una colina, ofreciendo vistas panorámicas del horizonte de la ciudad. Unas anchas escaleras de mármol conducían a un gran vestíbulo, con un candelabro que brillaba incluso con la tenue luz de la mañana. Los pasillos se extendían interminablemente, y docenas de habitaciones, en algunas de las cuales Elena nunca había entrado, mostraban la inmensidad de la riqueza de Marco. A pesar de este entorno palaciego, la soledad acompañaba a Elena a cada paso. Marco Montero era un astuto empresario, conocido por convertir empresas en ruinas en negocios rentables. Aunque a Elena le encantaba su ambición, detestaba las llamadas telefónicas a altas horas de la noche y las discusiones en voz baja que tenía con sus socios sobre desafíos fugaces. Despreciaba la forma en que salía de la mansión al amanecer para tomar un jet privado, dejándola sola con solo una nota de disculpa. Al principio, Elena intentó forjar su propio camino. Comenzó programas de caridad para niños desfavorecidos, con la esperanza de llenar sus días con trabajo significativo mientras Marco estaba fuera. Hizo amistad con algunas socialités filantrópicas, que al principio fueron amables, pero tan pronto como se enteraron de que el origen de Elena no era de clase alta, los comentarios sarcásticos se deslizaron en sus susurros. «¿No es solo la hija de un mecánico?», murmuró una mujer en un almuerzo. Elena fingió no haberla oído, pero las palabras le dolieron. La distancia entre marido y mujer fue gradual, pero innegable. Los ocasionales ramos de flores de Marco y sus caros regalos nunca llegaron a borrar del todo la sensación de incertidumbre que florecía en el corazón de Elena. Intentó comunicarle sus miedos, pero sus palabras a menudo caían en oídos distraídos por los negocios y las empresas globales. Cuando hablaban de su futuro, Marco le aseguraba que una vez que su empresa se estabilizara, todo se calmaría. Ella le creyó, hasta que la empresa creció aún más, lo que llevó a más sucursales, más expansión, más acuerdos multimillonarios. Una tarde, Elena decidió invitar a una vieja amiga de la familia,
Carla López, a almorzar. Se habían conocido años atrás en el antiguo trabajo a tiempo parcial de Elena como cajera de supermercado, antes de que se casara con Marco. Carla era una realista, rápida para ver los defectos en cualquier situación, pero también ferozmente leal. Mientras se sentaban en el lujoso comedor de la mansión Montero, Carla no pudo evitar notar la sonrisa forzada de Elena. «¿Cómo estás de verdad?», preguntó Carla con franqueza, mirando los cubiertos pulidos y el mantel adornado. Elena dudó, jugando con el borde de su plato. «Estoy bien», dijo en voz baja. Luego exhaló mientras sus hombros caían. «Echo de menos a Marco. No está aquí lo suficiente. Siempre está ocupado con otra cosa, otra crisis, otra nueva empresa. Ni siquiera estoy segura de dónde encajo en su vida». Carla le cogió la mano. «Tienes que decírselo. La comunicación es importante. Podría estar abrumado, pero tiene que hacer tiempo para ti. Eres su esposa». Al ver la mirada de compasión de Carla, Elena sintió una punzada en el pecho. Decidió hablar con Marco abiertamente esa noche, si él llegaba a casa. Por desgracia, Marco no regresó esa noche, ni la siguiente. Llegó un mensaje de texto críptico de él. «Retraso en Berlín. Te lo explico cuando vuelva. Te quiero». Elena meditó sobre el mensaje, preocupada de que la rutina de Marco se hubiera vuelto tan ajena a ella, sospechando una brecha más profunda. No estaba lista para nombrar lo que sentía. ¿Era solo negocios? ¿O había algo más oscuro al acecho? Fue una tarde ventosa, con nubes de tormenta acumulándose sobre el horizonte de la ciudad, cuando Elena sintió por primera vez que su matrimonio había dado un giro trágico. Marco había regresado de Berlín esa mañana, pero con pocas explicaciones. Parecía inusualmente distante, caminando por la mansión sin rumbo. Incluso el personal, que solía mantener una distancia profesional, intercambiaba miradas incómodas cada vez que oían la voz de Marco resonar en los pasillos. Esa noche, Elena decidió confrontarlo directamente, ignorando su propia inquietud. Lo encontró en su oficina, mirando fijamente una hoja de cálculo en su portátil. Había papeles esparcidos, y el escritorio, normalmente inmaculado, estaba desordenado. «Marco», comenzó ella, «necesitamos hablar. ¿Qué te pasa últimamente?» Él no levantó la vista. «Elena, estoy abrumado. Ahora no, por favor». La forma en que la ignoró encendió una chispa de frustración. Había sido paciente, quizás demasiado. «No», insistió ella, acercándose. «Hemos estado posponiendo esta conversación durante meses. No puedo seguir viviendo en la oscuridad». Por fin, Marco levantó la mirada. Tenía los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Por un momento, Elena creyó ver el arrepentimiento brillar en ellos. «Las cosas son complicadas», admitió, presionando 2 dedos contra su sien. «Estoy tratando con unos nuevos inversores. Son apuestas altas, Elena. Estos acuerdos podrían asegurarnos la próxima década». Una risa amarga escapó de los labios de Elena. «Marco, necesitamos más dinero. Lo tenemos todo, esta finca, los autos, el personal. Pero siento que te estoy perdiendo. Tal vez ya no se trata solo del negocio». Marco se puso tenso. Ella notó cómo su postura cambió, como si se estuviera preparando para un golpe. «No hay nada más», murmuró, apartando la mirada. «Es negocio. Estamos a punto de una importante oferta pública inicial, y si tiene éxito, seremos imparables». La intuición de Elena le decía lo contrario. Le presionó más, pero él se levantó, terminando la conversación al salir de la oficina por completo. Ella lo vio irse, con el corazón martilleando.
Esa noche, apenas durmió, atormentada por el recuerdo de la frialdad en sus ojos. La tormenta que se había estado gestando durante todo el día finalmente llegó a la tarde siguiente, justo cuando Elena estaba sentada en el salón, hojeando distraídamente los canales en el enorme televisor. Los truenos retumbaban en la distancia, y gruesas gotas de lluvia se estrellaban contra las ventanas. Afuera, la entrada de autos que subía a la mansión brillaba, reflejando los destellos intermitentes de los relámpagos. De repente, Elena escuchó el rugido de un motor. Se asomó por la ventana para ver el elegante Mercedes negro de Marco detenerse. Un alivio la inundó. Apenas había estado en casa en los últimos días. Corrió hacia el vestíbulo, ansiosa por saludarlo y posiblemente resolver sus problemas. Pero cuando lo vio salir del auto, su corazón se desplomó como una piedra. Una mujer alta y llamativa, con un fluido cabello castaño oscuro, salió del lado del pasajero. Miró a su alrededor con curiosidad antes de posar su mirada en la mansión. Marco pareció detenerse, como si estuviera sopesando si entrar primero. Luego, en un momento que quedaría grabado en la memoria de Elena para siempre, colocó su mano en la parte baja de la espalda de la mujer, guiándola suavemente hacia adelante. La intimidad del gesto fue como una daga que le atravesó el corazón a Elena. El tiempo se detuvo. Elena se quedó congelada detrás de la puerta de entrada de vidrio, con las manos temblando. Quería salir corriendo y gritar, o esconderse para que Marco no la viera. Al final, no pudo moverse en absoluto. El trueno continuó retumbando, ahogando el sonido de su respiración entrecortada. La puerta se abrió, y Marco se detuvo a mitad de camino cuando vio a Elena parada allí. Sus ojos se movieron hacia la mujer a su lado. Iba vestida elegantemente con un abrigo negro ajustado, y miró a Elena con una frialdad que le causó escalofríos. «Elena», comenzó Marco, con la voz tensa. «Yo no esperaba que estuvieras aquí». El dolor contorsionó las facciones de Elena. ¿Cómo podía no esperar que su propia esposa estuviera en su propia casa? Sintió como si las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor. Aún así, logró hablar, su voz casi un susurro. «¿Quién es esta, Marco?» Él dudó, tragando saliva con fuerza. Esta es Carolina Navarro. Es una inversora. Teníamos algunos asuntos urgentes que discutir». Aunque Elena no era ni ingenua ni tonta, todavía se aferraba a un atisbo de esperanza de que tal vez estaba malinterpretando la situación. «¿Inversora?», repitió, enfocándose en el rostro de Carolina, que mostraba una sutil sonrisa de suficiencia. La lluvia goteaba del abrigo de Carolina, dejando manchas oscuras en el suelo de mármol. Marco miró ansiosamente a Carolina. «Necesitábamos privacidad para una conversación», explicó, con sus palabras un poco demasiado apresuradas. «Iba a enviarte un mensaje de texto». Elena volvió su mirada hacia Carolina. «Estás aquí solo por negocios, ¿verdad?», preguntó, con la voz temblorosa. Carolina analizó a Elena con una expresión ilegible. «Sí», dijo, con un tono formal. «Estrictamente negocios, señora de Montero». Algo en sus ojos contaba una historia diferente. Había un brillo de triunfo, como si supiera algo que Elena no. El estómago de Elena se retorció. Se hizo a un lado, permitiéndoles entrar. El personal se movió detrás de ellos, corriendo a ofrecerle a Carolina una toalla. Marco tomó la delantera, guiando a Carolina hacia su estudio privado. Antes de desaparecer por la esquina, le lanzó a Elena una mirada de súplica, como si le rogara que no reaccionara de forma exagerada.
¿Reaccionar de forma exagerada? Elena sintió como si le estuvieran arrancando el corazón del pecho. Estaba atónita, humillada y, sobre todo, furiosa de que Marco estuviera alardeando de otra mujer frente a ella. Quería respuestas, pero el miedo la mantuvo en silencio. Mientras el sonido de la lluvia resonaba afuera, Elena se retiró al salón, con lágrimas ardiendo en el rabillo de sus ojos. Las horas pasaron, y la tormenta afuera finalmente amainó. Sin embargo, dentro de la mansión Montero, la tensión siguió aumentando. Elena caminó por los pasillos, escuchando murmullos débiles detrás de la puerta cerrada del estudio de Marco. No se atrevió a entrometerse, preocupada de que la confrontación terminara en un feo espectáculo. Aún así, un profundo temor la atormentaba. Esta mujer, Carolina, se sentía como la encarnación de todos los miedos que Elena había estado tratando de reprimir durante meses. Por fin, cerca de la medianoche, Carolina salió del estudio, acompañada por Marco. Elena se escondió rápidamente detrás de una columna para evitar ser vista. Vio a Marco acompañarla hacia la entrada principal, su voz apagada. Sus siluetas estaban iluminadas por el candelabro que había en lo alto. Carolina sostenía una carpeta de cuero negra, que presumiblemente contenía los documentos en los que habían estado trabajando. Elena escuchó un fragmento de conversación. «Finalizaremos los detalles pronto», dijo Marco, con un tono amable. «Lo espero con ansias», respondió Carolina. «Espero que la próxima vez podamos evitar complicaciones». Una oleada de ira se alzó en el pecho de Elena. Las palabras le dolieron. La mujer se fue, subiendo al auto que la esperaba y que la alejó de la finca Montero. En el momento en que el auto desapareció por la entrada, Elena salió, con los brazos cruzados. Marco se dio la vuelta bruscamente al escuchar el sonido de sus tacones en el suelo de mármol. Parecía agotado, como si hubiera envejecido años en una sola noche. «Elena», comenzó en voz baja, «necesitamos hablar». Ella no dijo nada, su silencio una reprimenda palpable. Él la condujo al salón, encendiendo una tenue lámpara de mesa. El cálido resplandor cayó sobre el rostro de Elena, surcado de lágrimas, destacando la angustia que contorsionaba sus facciones. «Es una inversora», repitió Marco, frotándose la nuca. «Es crucial para un nuevo negocio, parte de una fusión internacional. Necesitaba cerrar este trato personalmente. Tienes que creerme. Se trata del futuro de nuestra empresa». Las manos de Elena temblaban de furia apenas contenida. «Entonces, ¿por qué la trajiste aquí, a nuestra casa, sin previo aviso?» Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Los negocios se hacen en una oficina, o en una sala de juntas, o en la suite de conferencias de un hotel. No en nuestro salón privado. No así». «Lo sé», respondió Marco, un tono de remordimiento genuino asomando en su voz. Carolina insistió. Dijo que le urgía y que se iba del país mañana. Necesitaba ver el lado personal de mi vida para confiar en mí por completo. No tienes idea de lo que está en juego, Elena. Estamos hablando de miles de millones aquí. «Miles de millones», repitió Elena con amargura, su voz temblorosa. «Todo se trata siempre de dinero para ti ahora. ¿Cuándo se volvió eso más importante que nuestro matrimonio?» El rostro de Marco se arrugó. Estiró una mano hacia ella, pero ella se apartó. «Lo siento», dijo, la frustración entremezclada en sus palabras. «Nunca quise lastimarte. Sí, el dinero es importante, pero no solo para mí, para nosotros, para nuestro futuro, para el futuro de nuestros hijos, si decidimos formar una familia». El corazón de Elena
Se encogió ante la mención de los niños. ¿Cómo podían siquiera pensar en eso mientras su matrimonio se estaba desmoronando? Pensó en sus padres, José y Sofía, que tenían tan poco y aún así amaban tan profundamente. Una amargura surgió en ella. «No hables de hijos», espetó. «Nunca estás aquí». Marco tragó saliva, con las lágrimas asomando en sus propios ojos. «Me equivoqué, Elena. Por favor, resolvamos esto juntos». Ella quería abrir la puerta y salir corriendo a la noche, pero no podía. Esta seguía siendo su casa, y amaba a este hombre a pesar de todo. En lugar de eso, se dio la vuelta, con los brazos cruzados protectoramente sobre sí misma. «Estoy agotada, Marco. No puedo con esto ahora». Esa noche, Elena durmió en la habitación de invitados, mirando a la oscuridad, mientras 1.000.000 de preguntas la atormentaban. ¿Marco realmente había traído a Carolina aquí solo por negocios? ¿O había algo más siniestro, más personal? La mañana siguiente trajo una calma incómoda. Marco se había ido temprano, presumiblemente a reuniones o a solucionar más problemas relacionados con sus expansiones comerciales. Elena se sentó sola en la mesa del desayuno, con un plato de tostadas sin tocar delante de ella. Temía quedarse encerrada en la mansión, atormentada por los recuerdos de la sonrisa de suficiencia de Carolina y las poco convincentes garantías de Marco. Necesitando despejar la cabeza, Elena condujo por la ciudad hasta un pequeño café cerca del barrio antiguo de Loma Alta. Marcó el número de un viejo amigo, Diego Castro, un millonario hecho a sí mismo que conocía a Elena desde sus días de instituto. Diego había crecido con pocos medios, al igual que Elena, pero había descubierto un talento para el comercio internacional que lo catapultó a la riqueza a finales de sus 20 años. A pesar de sus éxitos, seguía siendo humilde y siempre había sido un confidente leal. En media hora, Diego llegó al café con aspecto preocupado. Iba vestido de forma informal, con el pelo ligeramente despeinado, un fuerte contraste con el atuendo de negocios perpetuo de Marco. No perdió el tiempo sentándose en la silla frente a Elena. «¿Qué pasa?», preguntó, inclinándose hacia adelante. «Sonabas desesperada por teléfono». Las lágrimas asomaron en los ojos de Elena, pero se obligó a mantener la compostura. Con frases entrecortadas, relató lo que había sucedido la noche anterior. La llegada de Carolina, las evasivas explicaciones de Marco y la aplastante sensación de traición. Diego escuchó atentamente. Su expresión se oscureció. «Eso es inaceptable», dijo con firmeza. «Negocios o no, Marco no puede traer a otra mujer a tu casa así». Elena asintió, sintiendo un alivio momentáneo por la indignación de Diego en su nombre. «Jura que todo era negocios, pero no lo sé. Algo en esta mujer, Carolina, no me cuadra. La forma en que me miró era como si estuviera invadiendo su territorio». Diego se recostó, exhalando. «He oído hablar de Carolina Navarro. Es un nombre importante en la comunidad de inversión internacional. Se rumorea que es despiadada, no solo en los negocios, sino en lo personal. Sabe cómo clavar sus garras en lo que quiere». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. «¿Y si lo que quiere es a Marco?». Diego frunció el ceño, la preocupación marcando líneas en su frente. «No te voy a mentir. Es posible. Pero la pregunta más importante es, ¿qué está haciendo Marco al respecto? Él debería saber mejor que nadie que no se deben mezclar las líneas profesionales». Elena se mordió el labio inferior, lidiando con el recuerdo de las angustiadas disculpas de Marco. Parecía arrepentido. Dijo que solo está bajo una inmensa presión. Puede que no se dé cuenta de que Carolina tiene otras intenciones. O tal vez,
Inhaló bruscamente. Tal vez él es cómplice. Los ojos de Diego brillaron con una ira protectora. Odio verte así. Sé que todavía lo amas, pero no puedes dejar que te mantenga en la oscuridad. Se quedaron en silencio, rotos solo por el tintineo de las tazas y las conversaciones murmuradas de otros clientes. Elena encontró un poco de consuelo en la presencia de Diego. Él representaba un trozo de su pasado, de una época anterior a que la riqueza y el estatus lo eclipsaran todo. Después de una pausa pensativa, Diego volvió a hablar. ¿Quieres que investigue a Carolina? Tengo contactos que pueden recopilar información discretamente. No importa lo que decidas hacer, Elena, el conocimiento es poder. Una oleada de gratitud la invadió. Sí, susurró. Necesito saber la verdad. Sea lo que sea. Diego le apretó la mano suavemente. Haré algunas llamadas. Mientras tanto, trata de mantenerte fuerte. Y recuerda, no estás sola. Elena salió del café, sintiéndose un poco más valiente por el apoyo de Diego. Sin embargo, un nudo permanecía en su estómago, una profunda sensación de que estaba entrando en un campo de batalla donde lo que estaba en juego no era solo su matrimonio, sino el futuro que había construido con tanto esmero con Marco. Mientras Elena intentaba seguir adelante, evitando el escrutinio público, los chismes sobre la presencia de Carolina en la vida de Marco comenzaron a filtrarse en los círculos de la alta sociedad. Las mismas socialites filantrópicas que una vez dudaron de la pertenencia de Elena, ahora tenían una nueva razón para susurrar a sus espaldas. Circulaban rumores de que Carolina Navarro era más que una simple inversora. Era un enigma seductor que había cautivado a innumerables empresarios antes. Y ahora, al parecer, Marco era su último objetivo. A pesar de las sospechas de Elena, Marco seguía insistiendo en que no estaba pasando nada inapropiado. Atribuía los rumores a chismes envidiosos e inactivos, y le recordaba repetidamente a Elena que Carolina era esencial para la próxima fusión empresarial. Elena quería creerle, pero su confianza se fue desgastando con cada nuevo chisme. Incluso su madre, Sofía Valdés, notó el cambio cuando Elena visitó a sus padres una noche, pidiendo consejo entre lágrimas. «Tu padre y yo llevamos 30 años casados», le dijo Sofía con dulzura, acariciando el cabello de Elena mientras se sentaban en el gastado sofá de la sala. La confianza y el respeto son la base de cualquier matrimonio. Si te está mintiendo, o si sientes que algo no está bien, no ignores ese instinto. Di lo que piensas. Pero hablar con Marco era como gritar en una tormenta. Parecía estar siempre en movimiento, siempre haciendo una llamada telefónica urgente. Así que Elena esperó, tragándose sus miedos. Los días se alargaron en una semana, sin ninguna señal de Carolina en la mansión. Elena se atrevió a esperar que tal vez la crisis estuviera disminuyendo. Luego, una tarde, Elena se adentró en el jardín para recoger rosas frescas. Necesitaba una distracción, algo para ocupar su mente. El olor a tierra y la cálida luz del sol le ofrecieron una fugaz sensación de calma. Pero esa calma se rompió cuando escuchó la puerta de un auto cerrarse cerca de la entrada lateral de la mansión. Curiosa, Elena rodeó el seto, con el corazón en la garganta cuando vio a Carolina saliendo de un auto deportivo plateado, sus tacones altos resonando en el camino. Al lado de ella estaba Marco, con quien conversaba animadamente. Elena se agachó detrás de los altos rosales, esforzándose por captar sus palabras. «La junta todavía no está segura», decía Marco. «Creen que es arriesgado finalizar el trato ahora mismo».
La risa de Carolina resonó, fría y segura. Son tontos. Este es el mejor momento para atacar. Tú y yo lo sabemos, Marco. Solo tienes que ser más persuasivo. Muéstrales el futuro. Marco asintió, aunque parecía cansado. No es tan simple. Necesitan ver todo en números, proyecciones, datos de usuarios. Este es un movimiento global. Carolina. Encogiéndose de hombros, ella se acercó a él, colocando una mano en su hombro. Él no se apartó de inmediato. Ganarás miles de millones con esto, Marco. No dejes que el miedo te detenga. Esa sutil intimidad, la mano en el hombro de Marco, hizo que a Elena se le revolviera el estómago. Apenas podía creer que esto estuviera sucediendo a plena luz del día. De repente, la realidad de todo la golpeó como una ola. No podía seguir en silencio. Saliendo de detrás de los arbustos, caminó hacia ellos, con las mejillas sonrojadas. La mano de Carolina se apartó del hombro de Marco en el momento en que notó la aproximación de Elena. Un destello de molestia recorrió el rostro de Carolina, rápidamente reemplazado por una sonrisa fríamente educada. «Señora de Montero», saludó Carolina, su tono rebosante de cortesía. Estaba discutiendo un asunto de negocios urgente con su esposo. Elena la ignoró, fijando sus ojos en Marco. «Me prometiste que harías estos negocios en otro lugar». Marco dudó, sin saber cómo reaccionar ante el estallido emocional de Elena. Carolina necesitaba revisar algunas cifras. «¿Sigues diciendo eso?», espetó Elena, con la voz entrecortada por las lágrimas. «¿Cuántas veces más aparecerá de la nada? ¿Cuántas veces más vas a dejar que entre en nuestra vida, en nuestro matrimonio, como si fuera dueña de él?» Carolina los observó a ambos, su expresión vagamente divertida. «Le aseguro, Elena, que no hay nada indebido aquí. Esto es puramente transaccional». Elena quiso replicar, pero se quedó sin palabras. La hipocresía de la declaración de Carolina era abrumadora. Vio un brillo de triunfo en los ojos de la mujer, como si la indignación de Elena solo confirmara alguna sospecha privada. Marco se interpuso entre las dos mujeres, alejando suavemente a Elena. «Hablemos adentro», dijo con firmeza, lanzando a Carolina un gesto de disculpa. «Carolina, te veo la próxima semana en la reunión de la Junta». Carolina regresó a su auto, dándole a Elena una última mirada, y se fue en un torbellino de polvo. Mientras el rugido del motor se desvanecía, Marco llevó a Elena a la mansión y cerró la puerta tras ellos. El gran vestíbulo de repente se sintió sofocante. «No puedo seguir haciendo esto», dijo Elena en voz baja, con las lágrimas a punto de brotar. «No puedo seguir dejándola entrar en nuestra casa, en nuestro matrimonio». Marco respiró hondo, pasándose una mano por el cabello. «Lo siento», murmuró, «pero necesito su inversión. Estamos en medio de las negociaciones finales. Después de que se cierre, te lo prometo, no habrá ninguna razón para que ella venga aquí». «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó Elena desesperadamente. «¿Y por qué tiene tanto poder sobre ti?». Él no respondió de inmediato, lo que solo aumentó la ansiedad de Elena. Finalmente, dijo, «Porque podría arruinarlo todo. Está acostumbrada a salirse con la suya». Un escalofrío recorrió a Elena. «¿Qué quiere exactamente, Marco?». Él negó con la cabeza, con los labios apretados. «Es complicado». Luego añadió más suavemente, «Este trato es más que solo dinero. Se trata de la marca, las expansiones tecnológicas, los posibles juegos de poder en la industria. Carolina tiene conexiones que podrían hacernos imparables». La voz de Elena tembló. «¿Y qué hay de nosotros? ¿Te quiere a ti o a tu dinero o a ambos?». Marco no respondió.
mirando hacia otro lado. En ese silencio, Elena sintió que el fondo de su mundo se caía. Se dio cuenta con una claridad nauseabunda de que podría estar perdiendo al hombre que una vez creyó que era su alma gemela. Desesperada por descubrir la verdad, Elena esperó las noticias de Diego Castro. Cuando por fin llegó su llamada, el pulso se le aceleró. Programó una reunión secreta en un discreto salón de la otra punta de la ciudad. Elena llegó temprano, con los nervios a flor de piel, solo para ver a Diego ya sentado en un rincón tranquilo, con una carpeta sobre la mesa. Se levantó para saludarla, con la preocupación grabada en sus facciones. «Siéntate, Elena. Tenemos que hablar». Ella se sentó en la silla, con el corazón palpitando. «¿Qué encontraste?» Diego abrió la carpeta, revelando una pila de documentos. «Mis fuentes confirman que el pasado de Carolina Navarro es tan turbio como parece. En la superficie, es una inversora exitosa con una habilidad especial para forjar acuerdos globales. Pero hay rumores de chantaje, sobornos, compromisos rotos. Se ha enredado con al menos 3 ejecutivos de alto perfil en los últimos años, y cada vez se ha ido con una porción considerable de sus negocios». El rostro de Elena se puso pálido. «¿Está extorsionando a Marco?» «No puedo asegurarlo», concedió Diego, «pero hay un patrón. Hace que los hombres se sientan indispensables. Los atrae con promesas de un crecimiento exponencial para sus empresas. Luego aprieta su control hasta que no pueden irse sin sufrir pérdidas catastróficas». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. «Marco está arriesgando todo. Su reputación, nuestro matrimonio. ¿Pero por qué? Ya es rico». «Ya sabes cómo son estos tratos de alto riesgo», suspiró Diego. «No se trata solo de dinero. Se trata de poder, de influencia. Algunos hombres no pueden resistir la seducción de tener el imperio más grande de todos». Las manos de Elena se apretaron bajo la mesa. «¿Crees que se está acostando con él?» Diego parecía dolido. «No tengo pruebas de eso, pero se sabe que Carolina borra los límites profesionales y personales. Por lo que he oído, es una maestra en convertir las relaciones de negocios en otra cosa. Lo siento, Elena». La habitación pareció inclinarse. Elena inhaló bruscamente, obligándose a mantener la calma. «No puedo dejar que arruine mi matrimonio, y no voy a dejar que manipule a Marco para que se meta en un fiasco corporativo». Diego cerró la carpeta. «Quizás necesites confrontarla directamente, o puedes obligar a Marco a elegir su matrimonio o el trato». Las lágrimas amenazaron con caer, pero Elena las contuvo. «Obligarlo podría alejarlo aún más», susurró. «Tengo que ser estratégica». Diego asintió, su mirada llena de compasión. «Entonces encontraremos una manera de exponer a Carolina por lo que realmente es. Si su historial se hace público, perderá su poder sobre Marco y su junta. Pero esto podría volverse muy feo». La mandíbula de Elena se apretó con resolución. «No me importa si es feo. Solo me importa salvar mi matrimonio, si es que se puede salvar». Ese fin de semana, Marco anunció que organizaría una pequeña reunión en la mansión para las partes interesadas clave, sin duda bajo las instrucciones de Carolina. A Elena le costó creerlo cuando vio la lista de invitados. El nombre de Carolina estaba en la cima, y el nombre de la propia Elena figuraba como cónyuge. La audacia de todo esto hizo que la sangre de Elena hirviera. Decidida a mantenerse firme, Elena se vistió con un vestido simple, pero elegante, que acentuaba su postura majestuosa y su tranquila confianza. Cuando salió de su vestidor, Marco la vio. Sus ojos recorrieron su figura, un destello de la antigua admiración
titiló en su mirada. «Te ves hermosa», dijo en voz baja, momentáneamente desarmado. Elena ofreció una leve sonrisa. «Gracias». Bajaron la gran escalera juntos. En el vestíbulo de abajo, el personal de catering se afanaba, organizando copas de champán y aperitivos gourmet. El salón principal se había transformado en un sofisticado lugar con iluminación ambiental y música instrumental suave. Los invitados llegaron en un flujo constante, miembros de la junta, magnates de los negocios y algunas celebridades conocidas por sus lazos filantrópicos con el Imperio Montero. Elena intercambió saludos educados mientras escaneaba la multitud en busca de Carolina. Finalmente la vio cerca de la barra, riendo con un grupo de hombres que parecían totalmente cautivados por cada una de sus palabras. Llevaba un vestido negro ceñido, el cabello recogido en un elegante moño, la viva imagen del poder refinado. Antes de que Elena pudiera decidir su próximo movimiento, Carolina se separó del grupo y caminó directamente hacia ella. Se encontraron en el centro de la sala, la tensión entre ellas casi palpable. «Señora de Montero», saludó Carolina, sus labios curvados en una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Usted se ve exquisita esta noche». «Usted también», respondió Elena, manteniendo su tono uniforme. «¿Disfrutando de la fiesta?» Carolina examinó los alrededores. «Es encantador, aunque no tan exclusivo como imaginaba. Pero, de nuevo, Marco siempre ha sido el tipo de persona generosa, ¿verdad?» Hizo una pausa, dejando que las palabras quedaran flotando en el aire. Generoso con su tiempo, su afecto. Las mejillas de Elena se encendieron de ira. «¿Cuál es exactamente su plan aquí, señorita Navarro?» Los ojos de Carolina parpadearon. Se inclinó, su voz baja y casi ahogada por la música de fondo. «Hacer negocios, por supuesto, lo he dejado muy claro. Pero si le preocupa perder a su esposo, tal vez deba ponerse las pilas». Una oleada de furia recorrió a Elena. Se esforzó por mantener la compostura. «No me subestime. Sé lo que es usted». Carolina soltó una risa, un sonido suave y amenazante. «Querida, no tienes ni idea de lo que soy capaz de hacer». Con eso, se dio la vuelta y se alejó, sus caderas balanceándose con confianza. Elena se quedó clavada en el sitio, con el corazón latiendo. Miró alrededor de la multitud y vio a Diego Castro, que había sido invitado a petición de Elena. Llevaba un traje a medida, bebiendo tranquilamente. Cuando sus ojos se encontraron, Elena le hizo un gesto discreto para que la siguiera. Se retiraron a un rincón tranquilo. «Esa mujer prácticamente me ha declarado la guerra», murmuró Elena, con la voz temblando de ira. Diego le entregó un pequeño dispositivo, una memoria USB. «Logré conseguir algunos documentos condenatorios», explicó en voz baja. «Correos electrónicos que sugieren que Carolina manipuló fondos de su último acuerdo. Si esto llega a la Junta, podrían reconsiderar confiar en ella, pero debe usarse en el momento adecuado, de la manera correcta, o ella pondrá a todos en tu contra». La mano de Elena se cerró sobre la memoria USB, sus ojos de acero con determinación. «No va a arruinar todo lo que he construido con Marco, no sin pelear». Más tarde esa noche, las formalidades de la reunión dieron paso a discusiones privadas. En un rincón lujoso de la mansión, un grupo de posibles inversores se había reunido para discutir la finalización de la gran fusión. Carolina presidía la reunión como una reina, mirando ocasionalmente a Marco en busca de apoyo. Elena se mantuvo en la periferia, esperando el momento oportuno. Diego estaba cerca, listo para intervenir si era necesario.
Mientras hablaban de las tasas de crecimiento proyectadas y la sinergia entre la empresa de Marco y la red global de Carolina, la resolución de Elena se solidificó. Dio un paso adelante, haciendo que su presencia fuera imposible de ignorar. «Disculpen», dijo dulcemente, sonriendo al salón lleno de personas poderosas. «¿Puedo decir unas palabras?» Marco parpadeó, con aspecto de sobresaltado. «Elena...» Carolina arqueó una ceja, claramente no divertida. «Claro, señora de Montero, por supuesto». Elena inhaló, armándose de valor. Le lanzó una mirada intencionada a Diego, quien discretamente puso una presentación en un portátil cercano. La pantalla se iluminó, revelando una serie de correos electrónicos, transferencias bancarias y cartas oficiales con el nombre de Carolina Navarro. Los invitados se quedaron en silencio, sus ojos fijos en la pantalla. «Estos documentos», comenzó Elena, con la voz notablemente firme, «arrojan luz sobre ciertas actividades cuestionables vinculadas a los tratos anteriores de la señorita Navarro. Se desviaron fondos, se hicieron declaraciones engañosas a los socios y grandes sumas desaparecieron poco antes de que se cerraran los acuerdos». Un murmullo recorrió el grupo. El rostro de Carolina se puso pálido por un breve momento. Luego se puso una máscara serena. «Esto es un malentendido», ronroneó. «Estos documentos deben ser falsificaciones. Esto es un intento de difamarme». «Le aseguro que son auténticos», replicó Elena, mirando a Diego, que asintió con la cabeza en señal de confirmación. «Verá, su historial sugiere un patrón, señorita Navarro, un patrón de engaño, manipulación y traición». Uno de los miembros de la junta, un hombre de pelo canoso con un traje a medida, se inclinó hacia adelante, mirando de cerca la pantalla. «Esto parece real. Si es así, tenemos serios motivos de preocupación». Marco se quedó congelado, el color desapareciendo de su rostro. La miró a Elena, como si la viera por primera vez. «Elena, ¿por qué no me lo dijiste?» Su mirada se movió hacia él, con el corazón roto grabado en sus facciones. «¿Me habrías escuchado?» Carolina intentó reír, pero el sonido salió hueco. «Esto es una casa de brujas. Marco, haz algo». Los ojos de Marco estaban llenos de emociones contradictorias. Durante un largo momento no dijo nada. Luego se volvió hacia los miembros de la junta, que esperaban su respuesta con la respiración contenida. Tenemos que investigar esto», se las arregló para decir, pasándose una mano temblorosa por el cabello. «Si estos documentos son legítimos, no podemos seguir adelante con el plan de Carolina hasta que aclaremos esto». Un silencio se apoderó de la sala, espeso de tensión. Carolina se levantó bruscamente, su impecable compostura resquebrajándose. «¿Así que eso es todo? ¿Simplemente vas a confiar en estos documentos por encima de mi palabra?» Marco tragó saliva con fuerza, con un aspecto genuinamente dividido. «Tengo que proteger a mi empresa, Carolina. Si hay siquiera una posibilidad». Ella sonrió con suficiencia, volviendo su mirada hacia Elena. «Bien jugado. Pero déjame advertirte, querida Elena, has hecho una enemiga poderosa esta noche». Sin decir otra palabra, Carolina salió furiosa, el eco de sus tacones resonando contra el suelo de mármol. Los inversores intercambiaron miradas incómodas, y luego ellos también comenzaron a dispersarse. En cuestión de minutos, la fiesta se había desmoronado. El salón que una vez fue bullicioso, ahora estaba inquietantemente silencioso. Una hora más tarde, Elena estaba en el balcón, con vistas a los cuidados jardines de la finca. Las luces de la ciudad centelleaban en la distancia, pero su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Había logrado exponer a Carolina, protegiendo potencialmente a Marco
y a la empresa de una traición devastadora. Sin embargo, un hueco dolor se mantuvo en su pecho. Marco casi había sido seducido por la promesa de más poder, más riqueza, sin importarle el costo para su matrimonio. Unos suaves pasos se acercaron. Se dio la vuelta para ver a Marco, su expresión llena de culpa y alivio. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego se acercó, con la voz temblorosa. «Gracias». Elena arqueó las cejas. «¿Por qué? ¿Por humillar públicamente a tu inversora o por salvar el futuro de tu empresa?» Él suspiró pesadamente, pasándose una mano por el rostro. «Supongo que por ambas cosas. Me cegó la ambición. Dejé que la seducción del crecimiento imparable de Carolina eclipsara lo que realmente importa». Una risa amarga escapó de sus labios. «¿Y qué te importa de verdad, Marco? Porque ciertamente no he sentido que sea yo durante el último año». Él le tendió la mano, pero ella se apartó, con los brazos cruzados sobre el pecho en un gesto protector. «Lo siento mucho», susurró. «Perdí de vista lo nuestro. No te engañé, Elena. Por favor, créeme». Pero emocionalmente, ya estaba a medio camino de la puerta. Me doy cuenta de eso ahora. Una sola lágrima rodó por la mejilla de Elena. «Me hiciste daño». «Lo sé. La trajiste a nuestra casa», continuó Elena, su voz quebrándose. «Dejaste que se pavoneara como si tuviera derecho a mi lugar». «Fui un tonto», admitió Marco, conteniendo sus propias lágrimas. «Dejé que la codicia y el orgullo nublaran mi juicio. Nunca quise alejarte». El silencio se extendió entre ellos. Abajo, una suave brisa agitaba las fuentes del jardín, el suave goteo del agua, una banda sonora distante para su confrontación. «Elena», dijo Marco finalmente, con la voz apagada, «quiero arreglar esto. Quiero darte prioridad». Por una vez, ella lo miró, su expresión cansada y distante. «¿Es demasiado tarde? Porque no estoy segura de poder volver a confiar en ti. No después de todo». La desesperación apareció en los ojos de Marco. «Haré lo que sea para recuperar tu confianza. Por favor, solo dame una oportunidad». Elena negó con la cabeza, con lágrimas brillando. Los recuerdos del día de su boda resurgieron, la esperanza y el optimismo que una vez habían alimentado su amor. «Todo eso está muy lejos ahora. Quizás necesitemos tiempos separados», murmuró. Su voz temblaba. «No puedo fingir que podemos sanar de la noche a la mañana». Los hombros de Marco se encogieron, pero asintió como si lo entendiera. «Si eso es lo que necesitas». Ella pasó junto a él, entrando para empacar una pequeña maleta. El personal evitó discretamente su mirada, sintiendo la tormenta emocional que se desataba en el matrimonio de su empleador. Antes de salir de la mansión, Elena se dio la vuelta por última vez. Sus ojos se encontraron con los de Marco al otro lado del vestíbulo. No se intercambiaron palabras. El dolor entre ellos hablaba lo suficientemente fuerte. La noticia de la abrupta partida de Carolina de las negociaciones causó conmoción en el mundo de los negocios. Algunos vieron a Marco Montero como un tonto por alejar a una inversora de tan alto perfil. Otros lo aplaudieron por exponer la corrupción en sus propias filas. Mientras tanto, Elena se había retirado a la casa de sus padres, buscando consuelo en el familiar abrazo de José y Sofía Valdés. En los días que siguieron, las llamadas telefónicas de Marco a Elena no tuvieron respuesta. Le enviaba largos mensajes de texto de disculpas, confesiones de arrepentimiento, súplicas de perdón. Ella los leía en silencio,
con lágrimas empapando su almohada por la noche. Sus padres se quedaron a su lado, preocupados, instándola a hacer lo que le pareciera correcto para su propio bienestar. Al mismo tiempo, circulaban rumores de que Carolina podría estar planeando una demanda o una campaña de difamación, alegando calumnias. Eso solo avivó aún más la ansiedad de Marco. Se acercó a Diego Castro, buscando orientación. Se encontraron en un discreto bistró en las afueras de la ciudad. Diego encontró a Marco como una sombra de su antiguo yo. Ya no era el multimillonario seguro de sí mismo, sino un hombre consumido por el remordimiento y el miedo. Con un café de por medio, Marco le contó sus preocupaciones, con la voz apagada y urgente. ¿Y si me demanda?, preguntó Marco, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. Los documentos que Elena presentó fueron robados, ¿verdad? O al menos yo no los tenía. Carolina podría darle la vuelta a esto. Diego sorbió su café con calma, aunque sus ojos revelaban un atisbo de simpatía. No te preocupes por eso. La evidencia es sólida. Si Carolina nos ataca, podemos contraatacar con las pruebas. Perdería más de lo que ganaría. Los hombros de Marco se encogieron de alivio. Eso es algo, al menos. ¿Pero qué hay de Elena? No me habla. Me estoy volviendo loco. Diego apretó los labios, sopesando sus palabras con cuidado. La hiciste pasar por un infierno, Marco. Tienes que dejar que ella decida cuándo y si está lista para hablar. No puedes apurar las cosas. Marco asintió, con la mirada distante. Lo sé, pero cada día que está lejos, me doy cuenta de lo mucho que significa para mí. Es aterrador. Todo este dinero, todos estos negocios, nada de eso importa sin ella. Diego se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Si de verdad la quieres de vuelta, demuéstrale que has cambiado. No te limites a decirlo. Deja que tus acciones hablen. Ese simple consejo impulsó a Marco a un nuevo tipo de desesperación. Lanzó una ráfaga de iniciativas filantrópicas a nombre de Elena, donó a causas cercanas a su corazón y canceló una serie de viajes internacionales. Incluso creó un fondo de becas en el antiguo instituto de Elena, con el objetivo de apoyar a estudiantes de orígenes modestos. Todos estos gestos, esperaba, transmitirían su sincero deseo de reavivar su vínculo. Pero Elena seguía sin estar segura. A pesar de notar sus esfuerzos, no podía deshacerse del miedo de que una vez que su negocio se estabilizara de nuevo, pudiera volver a ser el hombre en el que se había convertido bajo la influencia de Carolina. Después de semanas de separación, Elena finalmente accedió a reunirse con Marco en un lugar neutral, un pintoresco jardín de flores en el corazón de la ciudad. El jardín era un lugar que habían visitado al principio de su matrimonio, cuando un simple paseo entre rosas florecientes se sentía como el colmo del lujo. Elena llevaba un vestido casual de verano, con el pelo recogido en una coleta suelta. Marco llegó con una camisa simple y pantalones, con un aspecto inusualmente nervioso. Caminaron uno al lado del otro, un silencio cauteloso envolviéndolos. Finalmente, Elena habló. ¿Por qué elegiste aquí? Marco sonrió débilmente. Porque aquí es donde solíamos venir cuando la vida era más sencilla. Estoy tratando de recordar lo que nos importaba en ese entonces. Elena se detuvo junto a un macizo de lirios blancos, las flores que llevaban su nombre. Se estiró y tocó un delicado pétalo. Recuerdo que quería una casa pequeña, una familia, solo una vida tranquila. Pero luego me propusiste matrimonio, y durante un tiempo fue un cuento de hadas. Luego dejó de serlo. Él se paró a su lado, con las manos en los bolsillos.
Me perdí en el mundo de los grandes acuerdos y las ambiciones más grandes. Quería darte todo, pero en el proceso, olvidé que lo que querías eras a mí, no a mi dinero. Ella cerró los ojos, inhalando la dulce fragancia de las flores. ¿Y si Carolina no hubiera mostrado sus verdaderos colores, te habrías dado cuenta de lo lejos que te habías desviado? Marco tardó un momento en responder. Quizás no, tal vez necesitábamos esta crisis. Me obligó a ver que mi búsqueda del éxito se había convertido en una obsesión, eclipsando el amor que construimos. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Elena. He estado tan enfadada contigo, pero también te he echado de menos. Marco le tomó suavemente la mano. Esta vez, ella no se apartó. No puedo borrar lo que pasó, pero quiero reconstruir, si me dejas. Ella lo miró, buscando sinceridad en sus ojos. Lentamente, exhaló, sintiendo que la tensión en sus hombros comenzaba a aliviarse. No estoy lista para volver a mudarme todavía. Necesitamos ir a terapia de pareja para reconstruir la confianza. No sucederá de la noche a la mañana, Marco. Él asintió con seriedad. Haré lo que sea necesario. Terapia, tiempo, espacio. Estoy dispuesto a todo. Continuaron caminando, hablando en voz baja sobre los pequeños pasos que podrían llevar a la sanación. El sol se puso en el cielo, pintando el jardín con cálidos tonos anaranjados y dorados. Por primera vez en mucho tiempo, Elena se permitió una semilla de esperanza. Quizás, con tiempo y esfuerzo, podrían encontrar el camino de regreso el uno al otro, un camino a la redención. Aunque la amenaza inmediata de Carolina se había desvanecido, no había desaparecido por completo de la escena. El equipo legal de Marco descubrió que ella estaba difundiendo rumores de difamación y culpando a Elena por el colapso de la fusión. Se filtraron sutiles amenazas de demanda. Durante una tensa videollamada, Carolina y su equipo aparecieron, con el ceño fruncido a Marco y sus abogados. Ella afirmó que los documentos que Elena había mostrado eran inventados, diseñados para sabotear su carrera. Sus demandas incluían una disculpa pública y una fuerte compensación para reparar el daño a su reputación. Marco apretó la mandíbula, ignorando las miradas de advertencia de su abogado. No vas a recibir ni un céntimo de mí. Tenemos suficiente evidencia de tus tratos pasados para defendernos si esto va a los tribunales. Carolina sonrió con desprecio. No tienes ni idea de a lo que te enfrentas. Puedo atarte a un litigio durante años. ¿Estás seguro de que tu preciosa Elena quiere soportar eso? Una chispa de ira encendió los ojos de Marco. Deja a mi esposa fuera de esto. No ganarás. Su mirada parpadeó como si reconociera el cambio en las prioridades de Marco. Ya veremos. Poco después, las amenazas legales de Carolina se disolvieron. Quizás reconoció que el equipo legal de Marco era igual de formidable, o tal vez ya había puesto sus miras en un nuevo objetivo. En cualquier caso, su partida se sintió como la página final de un capítulo oscuro en las vidas de Marco y Elena. El camino a la reconciliación no fue fácil. Elena y Marco asistieron a terapia de pareja, desenterrando viejas heridas y resentimientos. Trabajaron en ejercicios de comunicación que los obligaron a ser vulnerables, a veces de forma dolorosa. Marco reveló que su obsesión por construir un imperio provenía de un miedo arraigado a fallarle a Elena, a no ser el proveedor que él creía que ella merecía. Elena admitió que a menudo se había sentido como una extraña en el mundo de Marco, reacia a pedir ayuda o a compartir sus inseguridades. Poco a poco, los muros entre ellos comenzaron a desmoronarse.
Pasaban las noches tranquilas cocinando juntos. Cada comida, un acto de trabajo en equipo. Marco retomó pasatiempos más sencillos, como la lectura y la carpintería ocasional, que había abandonado en su búsqueda de tratos más grandes. Elena regresó a su trabajo de caridad con un propósito renovado, centrándose en tender un puente entre los desfavorecidos y los que tienen recursos. Una noche, después de regresar de una sesión de consejería, Elena encontró a Marco sentado en el salón, hojeando en silencio su viejo álbum de bodas. Ella sonrió y se sentó junto a él en el sofá. La foto en la página actual los mostraba bailando bajo luces de hadas, su expresión radiante mientras su mirada se encontraba con la de él. «Parecemos tan felices», comentó suavemente. Él le puso un brazo alrededor de los hombros, atrayéndola hacia sí. «Quiero sentirme así de nuevo todos los días». Ella lo miró, con las lágrimas a punto de derramarse. «Yo también». En ese momento, se dio cuenta de lo lejos que habían llegado del borde del colapso, a un punto en el que la esperanza florecía de nuevo. Su viaje había estado lleno de traición, ira y dolor, pero también había desenterrado una verdad profunda. Su amor, aunque puesto a prueba, todavía valía la pena luchar por él. El regreso del amor, después de capear una tormenta de traición, confianza rota y confesiones sinceras, Elena y Marco estaban juntos en el umbral de una vida renovada. Su matrimonio había sido puesto a prueba por la codicia, la ambición y la seductora atracción de las promesas prohibidas. Sin embargo, a través de la tormenta, redescubrieron la base de su vínculo, un amor que trascendía la riqueza y los deseos materiales. A medida que avanzaban, con el corazón aún frágil, pero lleno de un optimismo cauteloso, demostraron que incluso las relaciones más rotas pueden ser reparadas con honestidad, compromiso y perdón, interacción y llamada a la acción. Hola a todos. Espero que esta conmovedora historia de redención haya tocado sus corazones. ¿Creen que Marco merecía el perdón de Elena después de todo lo que pasó? ¿Cómo habría reaccionado usted si estuviera en el lugar de Elena? Si esta historia de amor y segundas oportunidades le ha gustado, no olvide darle me gusta y compartirla con sus amigos. Comente abajo con un emoji de corazón si cree que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Y para no perderse más narraciones inolvidables, suscríbase.